Mi nombre es Pedro Rojas, actualmente soy profesor de artes. Escribí un ensayo que me gustaría compartir con ustedes en el marco de la exposición Victoriano Salas, realizada el presente año, estamos en el 2020. Quisiera también, antes de comenzar, agradecer a Marco Salazar por esta invitación. El título que decidí darle a este ensayo es Madrigueras y conejos, la mediación artística en el País de las Maravillas. La primera parte del ensayo la he titulado La astucia de los conejos. Cuando era niño, mi madre leía los cuentos de Tío Conejo. Mi infancia está marcada por esas fábulas, en las que los animales hablaban y tenían las más sorprendentes aventuras. El conejo de mis cuentos infantiles era un ser astuto, un animal supremamente hábil para alcanzar sus objetivos, porque se servía de todo tipo de tretas y artimañas. Recuerdo especialmente una vez en la que una viejita, cansada de que le robaran las legumbres de su huerta, le tendió una trampa a Tío Conejo. Cuando lo atrapó, lo metió en un costal. Mientras iba a calentar el agua para cocinarlo, el conejo comenzó a gritar, hasta que el tío Coyote, que pasaba por el lugar, le preguntó: ¿quién anda ahí? El conejo le contestó y le pidió que lo liberara, argumentando que lo querían casar con la hija del rey, lo cual parecía un castigo terrible, porque le gustaba demasiado su libertad y pensaba morir soltero. Gracias a la treta del conejo, el coyote se ofreció a ocupar su lugar y terminó metido en un saco, esperando convertirse en un príncipe. Finalmente, la vieja, al encontrar el coyote en el costal, sospechó que se trataba del conejo disfrazado y lo bañó con agua hirviendo. Ahora que lo pienso, estas historias eran un poco crueles, pero en ese entonces no le prestaba atención al destino del coyote. Me concentraba en festejar la fuga del conejo. Todavía me gusta la idea de que un conejito tenga la capacidad de engañar a los zorros y a los humanos. Recuerdo que mis historias preferidas eran David y Goliat, Robin Hood y El Lazarillo de Tormes. Pertenecían a una colección de librillos ilustrados cuya editorial no puedo recordar. Disfrutaba con la idea de que los débiles, los oprimidos y, por supuesto, los niños se salieran con la suya. A medida que fui creciendo, mi madre comenzó a leerme otro tipo de textos. Leíamos antes de dormir. Por esta razón, mis primeros recuerdos de Cervantes, Dante o Boccaccio son fragmentarios, episódicos y, debo reconocerlo, un poco oníricos. No solo me gustaba su componente heroico, también me sentía fascinado con las ilustraciones y con los elementos fantásticos. Recuerdo con afecto los cuentos orientales en los que habían dragones, tesoros, islas remotas y personajes que podían hablar con los animales. No me cansaba de leer el relato de los 5 hermanos, no solo porque lograron liberarse de una condena injusta, sino porque además de su astucia podían hacer cosas maravillosas, como dejar de respirar durante horas, dormir en el fuego, estirar sus extremidades y tragarse el mar de una sola bocanada. Durante mi adolescencia me encontré otros libros en la biblioteca materna. Recuerdo una edición maltrecha del Yurupari y del Popol Vuh. Eran textos misteriosos que me hicieron preguntarme por primera vez por el origen del mundo, de los humanos, del sol y de la luna. Algo que no había logrado la visita a las misas de los domingos con mi abuela. Me sentía profundamente atraído por el pasado, siempre y cuando tuviera componentes mágicos o místicos. Años después, decidí estudiar música y dibujaba en mis partituras glifos del calendario maya, en una versión New Age que difundió un señor llamado José Argüelles. Estaba viviendo solo en Argentina, pero me había creado mi país de las maravillas. Pertenecía a una suerte de ficción colectiva. Sentía que la existencia no podía ser un accidente. Pensaba que la vida se relacionaba con el firmamento, los días eran espejos de los años y los años, ciclos lunares, eran espejos de los tiempos del cosmos. Parece que esto no viene al caso, pero nací en una onda encantada, así llamábamos a las semanas, regida por la mata, que según entiendo se puede traducir del maya yucateco como estrella o conejo.
El conejo era mi guía. Estaba asociado con el arte, la armonía y la belleza. Las imágenes de ese glifo se pueden encontrar en distintos códices. El Museo de Amparo, por ejemplo, exhibe algunos rodillos con conejos encontrados en el Estado de México, Antiguo Teotihuacán. Extraño esa manera de leer el mundo. Todo estaba donde debía estar. El pasado nunca me había parecido tan interesante hasta que lo asumí como la clave del futuro. Hace poco me enteré de que Eduardo Galeano, en su texto Memorias del Fuego, confiesa que le pasaba algo parecido. Necesitaba reactivar el pasado, porque cuando estudiaba historia en el colegio tenía la sensación de que se trataba de un relato dócil, mudo, muerto. Por esta razón, realiza una reconstrucción de distintos mitos mexicanos buscando un pasado que no le fuera indiferente. Quisiera compartirle la historia que escogió para hablarnos del conejo. Abro comillas y cito a Galeano. El conejo quería crecer. Dios le prometió que lo aumentaría de tamaño si le traía una piel de tigre, una de mono, una de lagarto y una de serpiente. El conejo fue a visitar al tigre. Dios me ha contado un secreto, comentó, confidencial. El tigre quiso saber y el conejo anunció un huracán que venía. Yo me salvaré porque soy pequeño, me esconderé en algún agujero, pero tú, tigre, ¿qué harás? El huracán no te va a perdonar. Una lágrima rodó por entre los bigotes del tigre. Solo se me ocurre una manera de salvarte, ofreció el conejo. Buscaremos un árbol de tronco muy fuerte. Yo te ataré al tronco por el cuello y por las manos y el huracán no te llevará. Agradecido el tigre se dejó atar. Entonces el conejo lo mató de un garrotazo y lo desnudó. Esta historia, como ven, tiene la misma crudeza que los relatos de Tío Conejo. El pequeño conejo, que a simple vista es débil e indefenso, logra sortear, gracias a su astucia, todo tipo de dificultades. Según la fábula, el conejo viaja por la comarca de los zapotecas y por medio de engaños asesina al mono, al lagarto y a la serpiente. Sin embargo, cuando regresa con las pieles es traicionado por los dioses. Llegó al cielo con las 4 pieles, dice Galeano. Ahora, créceme, exigió. Y Dios pensó, siendo tan pequeño, el conejo hizo lo que hizo. Si lo aumento de tamaño, ¿qué no hará? Si el conejo fuera grande, quizá yo no sería Dios. El conejo esperaba. Dios se acercó dulcemente, le acarició el lomo y de golpe le atrapó las orejas. Lo revolvió y lo arrojó a la tierra. De aquella vez quedaron largas las orejas del conejo, cortas las patas delanteras, que extendió para la caída, y colorados los ojos por el pánico. Hasta ahí cito a Galeano. Detengámonos un poco en este mito de origen. 2 cosas me parecen importantes. Por un lado, que se trata de un animal negociador, capaz de realizar pactos con los dioses. Por otro, que si es traicionado es porque le temen a su astucia. La relación entre el creador y lo creado es trágica. Como en las apropiaciones de Shea, los dioses conejiles solo pueden ver su creación con horror y con ternura. Richard Adams, en su novela La colina de Watership, nos revela la aventura de una serie de conejos que buscan una madriguera. Para encontrarla tuvieron que emprender una larga travesía y sortear muchos peligros. Cuando se sentían cansados y temerosos, un conejito llamado Diente de León les contaba historias del primer conejo, al que llamaban el Airairán, quien en más de una ocasión había sido insolente con los dioses y gracias a su astucia había logrado salir impune. Cuando comenzaban su viaje, Diente de León les contó que, en el principio, todos los animales comían hierba y eran amigos. Al cabo de un tiempo, Frid, así llamaban al dios creador del universo, no podía contar las esposas y las crías del primer conejo. Había tantos conejos en el mundo que se comían todo el alimento, y el Airairán se jactaba diciendo: mi pueblo es el más fuerte del mundo porque cría más
de más prisa y come más que cualquier otro pueblo. Hasta ahí Adams. Fried sabía que debía hacer algo con los conejos que se multiplicaban, pero no los quería asesinar, los necesitaba para jugar, hacer bromas y travesuras. Por esta razón, infundió al zorro el deseo de cazarlos. El Arairá decidió esconderse en una madriguera. Cuando el dios lo encontró, le dijo que lo quería bendecir, pero el conejo sabía que lo había traicionado y le contestó, abro comillas, si quieres bendecirme, bendíceme el trasero porque asoma por el agujero, cierro comillas. Finalmente concedió su deseo y le dijo, trasero, sé fuerte, prevenido y rápido para siempre y salva la vida de tu amo, que así sea. Y mientras hablaba, la cola del Arairá adquirió una blancura radiante y centelleó como una estrella, y sus patas negras se hicieron largas y poderosas. Al hacerlo, el más veloz lo alentó a seguir siendo astuto y fértil para que su pueblo nunca fuera destruido. La propensión de los conejos a reproducirse es bien conocida. El conejo de Pascua, por ejemplo, es una figura que, según se dice, proviene de las fiestas paganas de la primavera en las que se celebraba la renovación cíclica de la vida. Sin embargo, los humanos no solo se reproducen a mayor velocidad, sino que han invadido el territorio que otrora les pertenecía a los conejos. Me pregunto qué pensaría el Arairá si supiera que actualmente se encuentran en peligro de extinción. Conozco otros relatos en los que los conejos, después de pactos y negociaciones, superan la astucia de los humanos y de los dioses. Sin embargo, en la mayoría son castigados por su astucia. A pesar de que los conejos suelen ser la presa de otros animales, conservaron su ingenio y adquirieron la velocidad necesaria para huir cuando fuera necesario, cualidades que han sido envidiadas por los hombres. En la Ilíada, por ejemplo, llamaban a Aquiles, como a los conejos, el de los pies ligeros, no solo porque el héroe era veloz, sino porque tenía la capacidad de esquivar la lanza. Comprendo que no he hablado de mediación artística hasta el momento, pero bueno, la verdad me gustaría escribir sobre conejitos un poco más. Ahora los veo en todas partes. Quizá termine como Eileen Agar buscando su figura hasta en las piedras. Hace 4 años comencé a ser profesor tiempo completo en la Universidad de Caldas, lo que significa que adquirí responsabilidades que no había imaginado, en parte porque la universidad no respalda la investigación realizada por los docentes ocasionales. Entonces, comencé a realizar lo que aquí se conocen como proyectos de proyección. Desde entonces, he coordinado 3 proyectos de continuidad, 5 versiones de un festival internacional, 4 ciclos de conferencias y 2 ediciones de una revista de arte contemporáneo. Sin darme cuenta, comencé a ser un mediador de arte contemporáneo. En algunas ocasiones he sido felicitado y en otras llamado a reuniones sorpresas para ser reprendido injustamente por mis superiores y colegas. Debo confesar que constantemente envidio la astucia, la capacidad de negociar y una que otra vez la capacidad de huir de los conejos. La segunda parte de este ensayo la titulé El complejo de cazador. Así como se pueden encontrar numerosas alusiones a la astucia y al ingenio de los conejos, también abundan las asociaciones entre este animal y la luna. Recuerdo una leyenda popular mexicana, por ejemplo, que es protagonizada por un conejito que, sin proponérselo, logra hacerse amigo de los dioses. Una noche, un conejo le ofreció hierba fresca a un humano que parecía hambriento. El hombre, todavía absorto en la contemplación del cielo estrellado, le dijo que no se podía alimentar de esas plantas. El conejito no soportaba la idea de que el humano muriera de hambre y su angustia fue tan grande que se ofreció a sí mismo como alimento. Finalmente, el abnegado conejo se sorprendió porque no era un humano, se trataba de Quetzalcóatl, que se había disfrazado. El dios
Se sintió tan conmovido por la generosidad del conejo que decidió plasmar su figura para siempre en la superficie de la luna. Esta no es la única relación que encontré entre los conejos y la luna. Según el diccionario de los símbolos de Jean Chevalier, los conejos son animales lunares porque son nocturnos y porque saben, a semejanza de la luna, aparecer y desaparecer con el silencio y la eficacia de las sombras. La relación del conejo con la astucia, con la fertilidad, con lo lunar y con lo femenino ha sido problemática. Recordemos que en la Biblia se dice que son animales impuros. Incluso a los hijos de Israel se les prohibió comer su carne. No solo son considerados inmundos, sino que cualquiera que los toque quedará contaminado. Para los cristianos, los conejos son seres terrenales, no precisamente porque vivan en madrigueras, sino porque son símbolo del pecado. En la expulsión del paraíso del pintor neogranadino Juan Correa, podemos encontrar la mirada maniqueísta y exotizante que asociaba nuestra fauna con el Edén perdido o con el infierno. Hace poco me enteré por accidente que para Avelina Lesper, el pequeño conejito que se encuentra a los pies del arcángel Miguel simboliza la lujuria y junto con la ardilla es asociado con la maldad del diablo. No les bastó con convertir nuestra vegetación en uno de sus delirios edénicos. Al parecer, algunos pintores del siglo XVII y algunos críticos de arte, incluida la neoinquisidora del arte contemporáneo, decidieron involucrar a los pobres conejitos en sus problemas metafísicos. Los conejos terminaron siendo relacionados con las cosas mundanas, terrenales y sensibles, también con la abundancia, la fertilidad, la exuberancia, el despilfarro y por supuesto con la lujuria y la desmesura. Esta manera de pensar a los conejos tiene que ver con lo que llamaré el complejo de cazador. Me parece que existen personas que consideran que el destino inevitable de los conejos es ser su presa. No me explico esta conducta. Quizás se remonte a las ideas y experiencias que tuvieron en su infancia. En todo caso, como nos lo enseña Nietzsche, el cazador suele ser vanidoso porque encuentra en ello una forma de disimular su debilidad. Como en la historia de Quetzalcóatl, suelen presentarlos como animales débiles y prestos para ser alimento de los otros. No solo aparecen asociados a símbolos paganos, sino que podemos encontrarlos en los libros de caza y cetrería. Recuerdo en este momento los bodegones pintados por Franz Snyder, en ocasiones con ayuda de su amigo Rubens, en los cuales podemos encontrar numerosos conejos muertos. En estas pinturas barrocas, los conejos son tratados como un simple alimento. Los podemos ver encima de la mesa, acompañados de pájaros, frutas, verduras, canastas y flores. Debo reconocer que los ojos de estos conejos en la pintura me parecen un poco terroríficos. En más de una ocasión me parece percibir un poco de vida y me he sentido observado. Los conejos no solo han sido representados como comida, también han sido pensados como servilletas. Suele decirse que Leonardo da Vinci insistía a Ludovico que dejara de amarrar conejos muertos en las patas de las sillas y buscar otra forma de que los invitados se limpiaran las manos. En el Quattrocento podemos encontrar en la visión de San Eustaquio de Pisanello una escena tradicional de cacería. Mientras el otrora soldado romano concentra su mirada en el Cristo crucificado, sorprendido por la manera en que brota de los cuernos de un venado, uno de los perros, indiferente a las alucinaciones místicas de su amo, se concentra en un conejo que parece emprender la huida. Recordemos que, paradójicamente, Eustaquio de Roma fue perseguido, torturado y sacrificado como el conejo que cazaban sus perros. Años más tarde, Alberto Durero realizaría una obra en la que ilustra la misma escena,
pero sin conejo. En el grabado podemos observar el reposo de los perros y al futuro mártir arrodillado. No creo que Durero conociera la obra de Pisanello, pero nos recuerda que, desde antaño, los artistas realizaban imágenes a partir de otras. El arte no tiene que ver tanto con la creación de la nada, sino con la producción de un excedente. Se trata de crear una referencia y una distancia, un excedente de una imagen con respecto a otra. Gilles Deleuze nos recuerda que la creación artística tenía sus licencias gracias al sentimiento religioso. No se comprende al Cristo miniatura como la representación de una imagen, sino como un gesto, casi surrealista, que remite a un código religioso. En todo caso, la imagen del grabador del Renacimiento alemán parece ser un poco más verosímil. También me parece un poco más atea. La liebre joven de Durero es uno de los estudios al natural más famosos de la historia del arte. Probablemente alcanza tal nivel de detalle gracias a los estudios del artista de la geometría y de la anatomía. Me pregunto qué habría pasado con Durero si la idea de propiedad tan popular en nuestros días estuviera en la mente de Pisanello. Ahora bien, imaginemos que Durero se hubiera sumado a la lista de los que piensan que las imágenes no pueden ser referenciadas y apropiadas. Que fuera un artista que creyera que debemos llenar el mundo expresivo, sensible y afectivo de patentes. Lo más probable es que nosotros no hubiéramos podido conocer la grandiosa obra de Joris Hofmeister con seguridad, sus atlas fantásticos y los tesoros zoológicos del emperador alemán Rodolfo II se hubieran perdido para la historia. Todo porque en su enciclopedia de animales y reptiles pintó un conejo supremamente parecido a la liebre de Durero, por ponerle a uno de los conejos los cuernos del venado que pintó en la visión de San Eustaquio. Me atrevería a decir que hubiera terminado, junto con muchos otros artistas, digo otros, pero quizá deba decir con todos los artistas, en la cárcel. Comprendo que parece que me hubiera desviado de nuevo del tema, pero quisiera contarles brevemente una de las razones por las cuales actualmente me he convertido en un apasionado de la mediación artística. Todo comenzó con una discusión en la que habían involucrados conejos, liebres, artistas y todo tipo de personas con complejo de cazador. En esta historia, no menos sorprendente y desafortunada que las fábulas de Tío Conejo, mi primer profesor de curaduría y crítica de arte, el maestro Diego Escobar Correa, fue calumniado y hostigado por distintas personas odiosas pertenecientes al incipiente mundo del arte manizalita. Los villanos de esta historia hicieron todo tipo de comentarios malintencionados, escribieron panfletos en contra de la curaduría y buscaban las razones más absurdas para despotricar del trabajo del maestro. Incluso, como si se tratara de señoras chismosas, opinaban sobre su vida personal. Paradójicamente, las mismas personas años más tarde le reclamarían para sí mismos la cátedra de curaduría del arte que he propuesto desde hace más de un año. Quizá en el fondo, simplemente trataban de usurpar su lugar. El momento idóneo para atacar a Diego Escobar fue cuando una artista capitalina llamada María José Arjona arguía por redes sociales y con mala ortografía que su obra Situación 2 había sido reactivada sin su autorización. Todos los que vieron una forma de sacar provecho atacaron como inquisidores y lo acusaron de plagio, a pesar de que el texto curatorial dejaba claro desde un principio que se trataba de un proyecto colectivo de revisión de la historia del arte. El proyecto, que supuestamente había plagiado al artista, se llamaba La liebre y el conejo, coordinado por Diego Escobar y curado por Sebastián Otálvaro. Involucraba a 8 artistas: Natalia Rivera, Juan Alzate, Mauricio Ardila, Sergio Blandón, Jaime Ospina, Santiago Flores, Jorge Cárdenas y Dylan Quintero. Además de un equipo de registro en el que estaban Juan Waltero, Alejandro Jiménez, Manuel Vélez y Daniel Villa. Asimismo, contaba con la presencia de un diseñador
Santiago Rubio, quien produjo el cartel que invitaba a la exposición. Me parece que se trataba de un ejercicio de mediación brillante, con el propósito de que los artistas trabajaran a partir de la figura de la liebre y el conejo, como lo han hecho tantos otros, como Durero y Juan Correa. La mediación fue muy cuidadosa. El profesor creó unas instrucciones para los artistas, asignó horarios y espacios concretos para las acciones, incluso dispuso una decoración, mesas, televisores, entre otras cosas. Sergio Rodríguez, en un ensayo titulado La metáfora y la paradoja del robo de las ideas, al reconstruir la situación, nos recuerda que el artista no acusaba al maestro de un plagio por usar unos conejos de origami, sino del robo de una idea, lo cual es sumamente paradójico, por no decir absurdo, porque, como lo sostiene el escritor, las ideas no son terrenos cercados y es supremamente mezquino intentar colonizar un pensamiento. Esto queda claro cuando el crítico de arte realiza la siguiente aclaración, abro comillas. La realidad es que todos podríamos hacer un ejercicio similar a la acción de Arjona, e incluso podríamos tener efectos más significativos y fructíferos y podríamos derivar interpretaciones más interesantes que la dicotomía simple que se esboza entre la homogeneidad y la diferencia en su obra. Y aunque podríamos decir que está inspirada o motivada por los conejos de Arjona, no le demos nada a ella, porque somos nosotros los que actuamos nuestras ideas, no estamos reactivando su pensamiento. Hasta ahí, cierro comillas, sigo. Debo reconocer que posiblemente me meta en problemas por culpa de esta conferencia. Muchas personas han escrito sobre conejos, no faltará el que quiera demandarme. En todo caso, considero que artistas tan inconsecuentes no pueden calcular lo nocivos que pueden llegar a ser sus berrinches y que en definitiva no han hecho otra cosa que ponerse al servicio de quienes han estado al acecho para desprestigiar el trabajo de un maestro y satisfacer su complejo de cazadores. En una ocasión pensé en demandar a Florentin Hoffmann por utilizar en una de sus obras la imagen de un conejito de peluche que yo tenía cuando era niño. Sin embargo, como saben, hay que tener muy mal corazón para enojarse con alguien e involucrar a un conejito. La verdad, no quiero arriesgarme a que lo quiten de la plaza en que se encuentra. Me causa mucha felicidad observar el contraste entre las dos esculturas que allí conviven, porque el conejo gigante, como si fuera el Arairá, haciendo una de sus travesuras, le pone encima su cola esponjosa y bendecida por los dioses a la severidad del prócer. Ahora bien, debo reconocer que en ocasiones pienso que no hay que tomarse tan en serio estas disputas del mundo del arte. Incluso me causan cierta gracia. Recuerdo que Nietzsche, en Así habló Zaratustra, escribió una especie de mandamiento que he intentado seguir a cabalidad. Abro comillas. Y sea falsa para nosotros toda verdad en la que no haya habido una carcajada. Cierro comillas. El primer trabajo de grado que asesoré en el programa de artes plásticas fue la tesis de Andrea Ospina Santamaría, llamada Control C, Control V, una curaduría en el límite difuso entre lo propio y lo ajeno. Recuerdo que realizó una instalación titulada Copyright número 1, que tuvo como punto de origen una correspondencia que la en ese entonces estudiante había tenido con el maestro Diego Escobar, en la que le enviaba un artículo que narraba la historia de un pato. Resulta que Hoffmann realiza una escultura gigante en la que la imagen de un pato de hule realiza una escultura gigante con la imagen de un pato de hule. Lo interesante es que, siendo un artista que se dedica a apropiarse de las imágenes de la infancia, arremete con todo tipo de ataques contra los organizadores de una protesta en Brasil que usaron como símbolo de la protesta un pato de hule. Por esta razón, Andrea Ospina invita a todos los asistentes a dibujar, esculpir y escribir acerca del pato de hule de la disputa. Finalmente, después de 3 años de espera, la universidad le concedió la máxima calificación a este trabajo.
En los últimos años hemos logrado que 2 estudiantes se graduaran con tesis sobre curaduría, 4 sobre residencias artísticas, 2 sobre pedagogía y 3 con libros de artista. Incluso actualmente dirijo un semillero de investigación en mediación artística. En más de una ocasión, los compañeros de trabajo de Diego Escobar, que ahora son los míos, arremetieron contra nosotros como coyotes hambrientos. No fue la primera vez, y lastimosamente tampoco fue la última, en la que la curaduría, la crítica, la producción escrita y en general todas las formas de mediación artística han sido vilipendiadas por estos personajes. El mundo del arte manizalita, este país de las maravillas, no parece preparado para la mediación artística. Quizá por eso la vida profesional de los artistas locales sea tan precaria, en parte porque sus maestros no han llegado a comprender, Duchamp nos lo explicaba hace más de un siglo, que la obra de arte también es creada por el espectador y que en definitiva se necesitan mediaciones que potencien tanto la creación como la recepción del arte en nuestras latitudes. Los cazadores, sin darse cuenta, se están cazando a sí mismos.